Mi esposo trajo a su amante a la cena con mi familia, y ella usó mi vestido de compromiso, sí, uno que mi madre había cosido a mano. Entró del brazo con él, riendo a carcajadas, y dijo: «Gracias por prestármelo, querida. Lástima que no, te quedaba tan bien como a mí». Mi cuñada se rió. Mi suegro sirvió el vino como si nada pasara, y él solo dijo: «No hagas un escándalo. Siempre exageras». Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Mi madre no pudo decir ni una palabra, y cuando intenté levantarme de la mesa, mi propia hermana me agarró del brazo y susurró: «Quédate, no arruines la noche para todos». Fui humillada frente a 3 generaciones de mi familia, en la casa donde me crié, con un vestido que era mío, y nadie me defendió. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el aire abandonaba mis pulmones. Las risas a mi alrededor sonaban distorsionadas, como si estuviera sumergida bajo el agua. Mi madre, con los ojos clavados en su plato, no levantó la mirada cuando Claudia, la amante de Roberto, dio otra vuelta presumiendo mi vestido de compromiso, el mismo que mi madre había cosido durante semanas, puntada a puntada, mientras me contaba historias de su propia boda. «No hagas un escándalo. Siempre exageras», repitió Roberto, mi esposo de 5 años, mientras apretaba mi muslo bajo la mesa con tanta fuerza que sentí que me dejaría morado. Mi hermana Laura, sentada a mi derecha, mantenía su agarre en mi brazo. Sus uñas pintadas de rojo se clavaron ligeramente en mi piel. «Quédate, no arruines la noche para todos», murmuró de nuevo sin mirarme a los ojos. Tragué el nudo que me ahogaba. Mi suegro, don Francisco, seguía sirviendo vino como si nada ocurriera, llenando primero la copa de Claudia con una sonrisa cómplice. Mi cuñada Mariana soltó otra risita cuando Claudia se sentó en el lugar que debería haber sido mío, junto a Roberto. «Gracias por el vestido, Carolina. Lástima que no te quedaba tan bien como a mí», añadió Claudia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí algo romperse dentro de mí. No era solo el vestido. Era la traición multiplicada por cada persona sentada a esa mesa. Por cada silencio. Por cada mirada esquiva. El resto de la cena transcurrió en una nebulosa de conversaciones insignificantes. Hablaron del clima, del trabajo de Roberto, de política, de la receta del postre. Yo masticaba mecánicamente, sin saborear nada. Cada bocado era como tragar vidrio. Cada sorbo de vino me quemaba la garganta. Una parte de mí se había desconectado, observando la escena desde fuera, incrédula ante lo que estaba presenciando. Cuando finalmente terminó el postre, me excusé para ir al baño. Nadie pareció notar mi ausencia cuando no regresé. Subí las escaleras hasta mi antiguo dormitorio, donde tantas noches había soñado con el amor perfecto, donde Roberto me había pedido matrimonio hace 6 años, arrodillado junto a mi cama, de adolescente, prometiéndome una vida de felicidad. Abrí el cajón de mi viejo escritorio y encontré lo que buscaba: la pequeña caja metálica donde guardaba mis tesoros de juventud. Entre cartas de amor y fotografías, estaba el encendedor plateado que mi abuelo me había regalado en mi quinceañero. «Para que enciendas tu propio camino», me había dicho. Bajé silenciosamente al jardín trasero. La luna iluminaba el viejo roble donde Roberto y yo habíamos grabado nuestras iniciales cuando éramos novios. Escuché las risas provenientes del comedor. La voz de Claudia destacaba sobre las demás, contando alguna anécdota que hacía reír a todos, a mi familia, a mi esposo. Respiré profundamente, sintiendo el aire frío de la noche llenar mis pulmones. Con manos temblorosas, me quité los aretes que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario. Los dejé caer sobre la tierra húmeda. Me descalcé, sintiendo el césped bajo mis pies descalzos. Regresé sigilosamente al comedor y me detuve en el umbral. Nadie notó mi presencia. Claudia había dejado su bolso en una silla cercana a la entrada. Lo tomé sin hacer ruido y extraje las llaves de mi casa, las que Roberto debió haberle dado. También encontré una fotografía de ambos, sonrientes en alguna playa que no reconocí. La guardé en el bolsillo de mi vestido. Volví a subir a mi antiguo dormitorio. En el armario encontré lo que buscaba, mi vestido de novia. El que había usado el día que juré amor eterno a Roberto. El que había guardado mi madre como un tesoro. Lo llevé conmigo al jardín. Extendí el vestido de novia sobre el césped, bajo el roble. Coloqué encima la fotografía de Roberto y Claudia. Saqué el encendedor del abuelo y lo hice girar entre mis dedos, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en el metal.
Las voces en el comedor seguían animadas. Nadie había notado mi ausencia prolongada, o tal vez simplemente no les importaba. Accioné el encendedor. La pequeña llama danzó frente a mis ojos. Durante unos segundos, simplemente la observé, hipnotizada por su belleza destructiva. Luego, con un movimiento decidido, acerqué el fuego al borde del vestido. El encaje se encendió con una rapidez que me sorprendió. En segundos, pequeñas llamas comenzaron a trepar por la tela, devorando años de ilusiones. La fotografía se ennegreció y se retorció sobre sí misma, consumida por el fuego. El olor del tejido quemándose me llenó los pulmones. Debí haber estado demasiado cerca, absorta en la danza de las llamas, porque de repente sentí un dolor agudo en mi brazo. Una chispa había saltado, prendiendo la manga de mi vestido. Por instinto, sacudí el brazo, intentando apagar el fuego, pero solo conseguí avivar las llamas. El dolor se intensificó mientras el fuego mordía mi piel. Grité. No fue un grito de miedo, sino de liberación. Toda la rabia, la humillación, el dolor contenido durante la cena escaparon en ese alarido que resonó en la noche. Escuché pasos, apresurados, voces alarmadas. Alguien gritó mi nombre. Sentí manos sobre mí, apagando las llamas de mi vestido. El fuego que consumía el vestido de novia se había extendido más de lo que esperaba, creando un pequeño incendio en el césped. «Carolina, por Dios, ¿qué has hecho?». La voz horrorizada de mi madre fue lo primero que distinguí. Sentí brazos que me sujetaban. Era mi padre, que por primera vez en la noche me miraba directamente a los ojos, con una mezcla de preocupación y algo más. Vergüenza, culpa. Mi suegro Francisco y mi cuñada Mariana corrían con cubos de agua para apagar el fuego. Roberto estaba paralizado en el umbral de la puerta trasera, con Claudia aferrada a su brazo. Su rostro pálido reflejaba no preocupación por mí, sino temor ante lo que estaba presenciando. «Estás loca», murmuró lo suficientemente alto como para que todos escucharan. «Completamente loca». Miré mi brazo. La quemadura formaba un patrón irregular sobre mi piel, desde la muñeca hasta casi el codo. El dolor era intenso, pulsante, pero extrañamente clarificador. Por primera vez en meses, tal vez años, sentía algo con total claridad. «No, Roberto», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Por fin estoy empezando a ver las cosas como son». Mi madre se acercó a mí con un paño húmedo, intentando cubrir la quemadura. Mi hermana Laura, que hasta entonces había permanecido apartada, se acercó también. «Necesita ir al hospital», dijo, evitando mirarme a los ojos. «Yo la llevaré», se ofreció mi padre, sujetándome con firmeza pero con cuidado de no tocar la quemadura. Mientras me conducían hacia el auto, pasé junto a Roberto y Claudia. Ella había perdido toda su arrogancia y parecía genuinamente asustada. Él seguía mirándome como si no me reconociera. «Esto no ha terminado», le dije al pasar a su lado. «Apenas está comenzando». En el hospital, mientras el médico limpiaba y trataba mi quemadura, no derramé ni una lágrima. La quemadura en mi brazo izquierdo tardó 3 semanas en sanar lo suficiente para no necesitar vendajes. El médico dijo que la cicatriz sería permanente, un recordatorio irregular que se extendía desde mi muñeca hasta casi el codo. No me importó. Cada vez que la miraba, recordaba el fuego consumiendo mi vestido de novia y sentía una extraña satisfacción. Roberto no vino a verme al hospital aquella noche. Fue mi padre quien se quedó conmigo mientras me trataban la quemadura. No hablamos mucho. Él se limitó a asentir cuando le pedí que no llamara a Roberto. «Carolina, lo que hiciste», comenzó a decir cuando me llevaba de regreso a su casa. «No, quiero hablar de eso», lo interrumpí mirando por la ventanilla del auto. «No ahora». No regresé a la casa que compartía con Roberto esa noche, ni la siguiente. Mi madre preparó mi antigua habitación sin hacer preguntas. Creo que en el fondo sentía culpa por no haberme defendido durante la cena. La escuché llorar en su habitación la primera noche, pero no fui a consolarla. Roberto llamó al segundo día. No contesté. Llamó a mis padres. Mi padre le dijo que necesitaba tiempo. Mi madre, que siempre había adorado a Roberto, intentó convencerme de que hablara con él. «Todos cometemos errores, hija», me dijo mientras cambiaba el vendaje de mi brazo. «Deberías escuchar lo que tiene que decir». La miré fijamente hasta que bajó la vista, avergonzada. Ella sabía que esto no era un simple error. Al tercer día, llegó Laura con un ramo de flores. Se sentó al borde de mi cama, retorciendo nerviosamente el borde de su blusa. «Lo siento», murmuró finalmente. «Debí haber dicho algo esa noche». «Sí, debiste haberlo hecho».
respondí sin emoción. Todos debieron hacerlo. No sabía que él llevaría a esa mujer, te lo juro. Y cuando la vi con tu vestido, su voz se quebró. Me quedé paralizada. Quería creerle. Laura siempre había sido mi mejor amiga, además de mi hermana. Pero su silencio durante la cena había dolido más que cualquier otra cosa. Necesito tiempo, Laura, le dije dándole la espalda. No estoy lista para perdonar a nadie. Esa noche tomé una decisión. No podía quedarme en casa de mis padres, rodeada de recuerdos y de personas que me habían fallado. Necesitaba un espacio propio. Al día siguiente, mientras mis padres estaban trabajando, empaqué algunas cosas y llamé un taxi. No dejé nota. Simplemente me fui. Alquilé una habitación en un hotel barato cerca del centro. No era gran cosa, pero era mío. Utilizando la tarjeta de crédito que compartía con Roberto, retiré una cantidad considerable de efectivo. Sabía que él lo notaría, pero no me importó. Me debía mucho más que dinero. Esa noche, sentada en la cama de aquel hotel anónimo, me miré en el espejo del baño. Mis ojos parecían diferentes, más oscuros, casi de una extraña. No reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Y eso me gustó. Me vestí con la única ropa que había traído conmigo, un vestido negro ajustado que Roberto siempre había odiado por considerarlo demasiado provocativo. Me maquillé intensamente, algo que tampoco aprobaba. Cubrí mi cicatriz con pulseras y salí a la noche. El primer bar que encontré estaba lleno de gente. Música alta, luces bajas, alcohol fluyendo. Exactamente lo que necesitaba. Me senté en la barra y pedí un whisky doble. El camarero me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. El whisky quemó mi garganta, pero era un dolor diferente. Un dolor que yo elegía. Pedí otro, y luego otro. La música se volvió más intensa, o quizás era el alcohol en mi sangre. Cuando un desconocido me invitó a bailar, acepté sin pensar. No recuerdo su nombre. Solo que tenía manos grandes y una sonrisa fácil. Bailamos hasta que sentí que mis piernas podrían ceder. Cuando intentó besarme, no lo rechacé. Sus labios sabían a tequila y a algo más que no pude identificar. No sentí nada, ni culpa, ni placer. Solo un vacío que el alcohol no lograba llenar. Regresé al hotel sola, aunque él insistió en acompañarme. No estaba lista para eso. Aún no. La mañana siguiente llegó con un dolor de cabeza punzante y mensajes de voz de mis padres, preocupados por mi desaparición. También había llamadas de Roberto. Las borré todas sin escucharlas. Este patrón se repitió durante las siguientes semanas. Dormía durante el día y pasaba las noches en diferentes bares, bebiendo hasta que la realidad se desdibujaba. Bailaba con desconocidos, a veces dejaba que me besaran, pero siempre regresaba sola a mi habitación de hotel. Mi cicatriz comenzó a sanar, formando un patrón rojizo que me fascinaba. La acariciaba mientras miraba el techo, recordando el fuego y la sensación de libertad que me había dado. En algún momento de la tercera semana, Roberto me encontró. Estaba esperándome fuera del hotel cuando regresé de uno de mis recorridos nocturnos. Se veía terrible. Ojos enrojecidos, barba descuidada. Una parte de mí, pequeña y distante, sintió satisfacción al verlo así. «Carolina, por favor». Su voz sonaba desesperada. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar», respondí, intentando pasar a su lado. Me sujetó del brazo, justo sobre la cicatriz. El dolor fue instantáneo. Grité y lo empujé con tanta fuerza que trastabilló hacia atrás. «No me toques», le advertí. «Nunca más». «Lo siento, no quise». Miró horrorizado la cicatriz que quedaba parcialmente visible. «¿Qué? ¿Te pasó?» Me reí. Una risa amarga que no reconocí como mía. «¿Ahora te preocupas? ¿Dónde estabas cuando me quemé? ¿Demasiado ocupado con Claudia?» Su rostro se contrajo en una mueca de culpa. «Bueno, fue un error, Carolina», suplicó. «Lo de Claudia fue una estupidez, un momento de debilidad. Ya terminé con ella. Quiero arreglar las cosas contigo». «¿Un momento de debilidad?», repetí, incrédula. «La llevaste a cenar con mi familia, le diste mi vestido, la presentaste como si fuera tu esposa mientras yo estaba sentada allí. Estaba confundido», intentó explicar. «Pensé que nuestro matrimonio estaba acabado. Tú siempre, tan distante, tan obsesionada con tener hijos. No sabía cómo decirte que quería algo diferente». Sus palabras me golpearon como un puño.
La obsesión a la que se refería eran 3 años intentando quedar embarazada. 3 años de pruebas, tratamientos dolorosos y esperanzas rotas. 3 años en los que él aparentemente había estado confundido. «Vete al infierno, Roberto», le dije con voz calmada. «Y llévate esto». Me quité el anillo de bodas y se lo lancé. Cayó al suelo entre nosotros con un tintineo metálico que sonó a finalidad. Pasé a su lado y entré al hotel. No miré atrás para ver si recogió el anillo o si seguía allí parado. Esa noche bebí más que nunca. Mezclé bebidas sin preocuparme por las consecuencias. Bailé con varios hombres, dejando que sus manos recorrieran mi cuerpo sin sentir nada. En algún momento, un hombre me ofreció una pastilla. La tomé sin preguntar qué era. El mundo se volvió brillante y difuso a la vez. Los sonidos llegaban distorsionados. Me sentía invencible, como si nada pudiera herirme jamás. No recuerdo cómo llegué a mi automóvil. No debería haber conducido, pero en ese momento parecía perfectamente lógico. Quería sentir la velocidad, el viento, la libertad, las luces. De la ciudad se convirtieron en líneas borrosas mientras aceleraba por calles casi desiertas. La música sonaba a todo volumen. Me reía sin motivo. El dolor había desaparecido, reemplazado por una euforia peligrosa. No vi el camión que se aproximaba. O tal vez sí lo vi y no me importó. Solo recuerdo un destello de luces, el sonido ensordecedor de metal contra metal. Y luego, oscuridad. Capítulo 3. La desconocida desperté rodeada de blanco. Paredes blancas. Sábanas blancas. Olor a desinfectante. Un pitido constante que marcaba los latidos de mi corazón. El hospital. Intenté moverme, pero un dolor punzante me atravesó el costado. Tenía una vía intravenosa en el brazo derecho y una serie de cables conectados a mi pecho. Mi pierna izquierda estaba elevada, inmovilizada con una escayola desde el tobillo hasta la rodilla. Traté de recordar cómo había llegado allí. Fragmentos inconexos aparecían en mi mente. El bar, las bebidas, la pastilla, el coche, el accidente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Por fin despiertas», dijo una voz femenina. Giré la cabeza, lo que provocó un mareo inmediato. Junto a mi cama había una mujer que no conocía. Tendría unos 50 años, cabello castaño con algunas canas, rostro angular y unos ojos intensos que me observaban con atención. «¿Quién es usted?», pregunté con la garganta seca. «Me llamo Elena», respondió acercándome un vaso de agua con una pajita. «Soy la persona que te sacó del auto antes de que explotara». Bebí el agua con avidez. Cada trago era doloroso pero necesario. «Gracias», murmuré cuando terminé. «No me las des todavía». Su voz era firme, sin compasión. «Casi te matas, y casi me matas a mí cuando intentaba ayudarte». Cerré los ojos avergonzada. No recordaba nada de eso. «Lo siento. Fue lo único». ¿Qué pude decir? «Llevas 3 días aquí», continuó Elena. «He venido cada día. Los médicos dijeron que no tenías a nadie registrado como contacto de emergencia». Fruncí el ceño, confundida. «Mi esposo». «Le diste un nombre falso al hotel donde te hospedabas», me interrumpió. «Y cuando revisaron tus pertenencias, no encontraron identificación, solo esto». Sacó del bolsillo de su chaqueta mi encendedor plateado, el regalo de mi abuelo. Lo colocó en la mesita junto a la cama. «¿Por qué estás aquí?», pregunté directamente. «No me conoces». Elena se acomodó en la silla junto a mi cama. Por primera vez noté que tenía una cicatriz similar a la mía en el antebrazo derecho, aunque más antigua y desvanecida. «Cuando te sacaron del auto, vi tu cicatriz», señaló mi brazo izquierdo. «Llámalo curiosidad, o tal vez empatía. Quería saber qué empuja a una mujer joven a conducir como si no tuviera nada que perder». No respondí. No tenía explicaciones que ofrecer a una desconocida, por más que me hubiera salvado la vida. «Deberías llamar a tu familia», dijo después de un silencio incómodo. «Estarán preocupados». «No», respondí tajante. «No quiero que sepan que estoy aquí». Elena asintió, como si entendiera perfectamente. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde mi cama, podía ver el cielo gris a través del cristal. «El médico dijo que tuviste suerte», comentó sin mirarme. «Fractura de tibia, 3 costillas fisuradas, contusión leve. Podrías estar muerta». Tal vez hubiera sido mejor. Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Elena se volvió hacia mí, su mirada repentinamente dura.
No digas estupideces, espetó. La muerte no resuelve nada. Solo asegura que nunca tendrás la oportunidad de ver sufrir a quienes te lastimaron. Su respuesta me tomó por sorpresa. No era el típico discurso sobre el valor de la vida que esperaba. Había algo oscuro en sus palabras. Algo que resonó dentro de mí. ¿Hablas por experiencia?, pregunté. Una sonrisa tensa apareció en su rostro. Más de la que te imaginas. En ese momento entró una enfermera para revisar mis constantes vitales. Elena se despidió con un gesto y salió de la habitación, dejándome con una sensación extraña, como si acabara de conocer a alguien importante, pero no supiera exactamente por qué. Los siguientes días fueron un borrón de médicos, enfermeras, medicamentos para el dolor y fisioterapia. Elena volvió cada tarde. No hablábamos mucho. A veces simplemente se sentaba junto a la ventana con un libro mientras yo dormitaba. Otras veces me contaba historias triviales sobre su trabajo como restauradora de muebles antiguos. Nunca mencionó mi familia ni preguntó por el accidente. Se lo agradecí en silencio. Al quinto día, estaba lo suficientemente recuperada para usar muletas. Elena me ayudó a dar mis primeros pasos fuera de la habitación, por el pasillo del hospital. El esfuerzo me dejó exhausta y sudorosa. ¿Sabes? Que tendrás que pagar la cuenta del hospital, ¿verdad?, comentó mientras regresábamos a mi habitación. Y presumo que no tienes seguro médico. O ya habrían contactado con ellos. No había pensado en eso. No tenía dinero suficiente, y usar la tarjeta de crédito conjunto con Roberto significaría que él sabría dónde encontrarme. No puedo pagar, admití finalmente. Lo imaginaba, asintió Elena. Tengo una propuesta para ti. La miré con sospecha. Había aprendido a desconfiar de las propuestas, especialmente de personas que apenas conocía. Necesito ayuda en mi taller, explicó. Nada complicado. Contestar el teléfono, organizar facturas, ese tipo de cosas. Tengo un pequeño apartamento, sobre el taller que no uso. Podrías quedarte allí mientras te recuperas y trabajar para mí. Con lo que ganes, me irás pagando lo que adelantaré para tu cuenta médica. ¿Por qué harías eso por mí?, pregunté desconcertada. No me conoces. Elena se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Su mirada se posó en mi cicatriz y luego en la suya propia. Digamos que reconozco cuando alguien está huyendo de algo más grande que un simple problema, respondió con franqueza. Y creo que mereces la oportunidad de decidir si quieres seguir huyendo o enfrentarlo, sea lo que sea. Quería rechazar su oferta. La idea de deberle algo a esta mujer me incomodaba, pero realmente no tenía alternativas. No podía volver con Roberto. No quería volver con mis padres. No tenía amigas de verdad, solo conocidas que ya habrían elegido bando, y probablemente no sería el mío. De acuerdo, acepté finalmente. Pero en cuanto pueda, te pagaré hasta el último centavo. Elena sonrió, sin humor pero con algo parecido al reconocimiento. Me parece justo. 2 días después, me dieron el alta. Elena me llevó a su taller, un edificio antiguo de ladrillo rojo en las afueras de la ciudad. El apartamento sobre el taller era pequeño pero limpio. Una habitación, un baño, una cocina minúscula y un área que servía como sala. Las ventanas daban a un patio trasero, donde había algunos muebles en proceso de restauración. No es gran cosa, dijo Elena dejando mi escasa maleta sobre la cama. Pero es tranquilo. Es perfecto, respondí sinceramente. Esa noche, acostada, en la cama desconocida, escuchando los sonidos desconocidos de aquel lugar, sentí algo que no había experimentado en semanas. Paz, no felicidad, aún no, pero al menos un momento de calma en medio de la tormenta que era mi vida. Al día siguiente, Elena me mostró el taller. Había mesas de trabajo con diferentes proyectos, herramientas ordenadas en las paredes, maderas de diversos tipos, barnices, pinturas. El olor a madera y a productos químicos impregnaba el aire. Empezarás con algo sencillo, me explicó. El teléfono no suena mucho, pero cuando lo haga, anotas los mensajes aquí. Señaló una libreta junto al teléfono fijo. Las facturas de los proveedores van en esta carpeta, las de los clientes en esta otra. ¿Sabes usar Excel? Asentí. Tenía un título en administración que nunca había usado realmente. Roberto siempre insistió en que no necesitaba trabajar, que él ganaría suficiente para los dos. Otro mecanismo de control que no reconocía hasta ahora. Los días adquirieron una rutina tranquila. Me levantaba, bajaba al taller y hacía el trabajo administrativo que Elena me asignaba. Ella trabajaba en silencio,
restaurando muebles con una concentración absoluta. Algunos días apenas intercambiábamos palabras. Otros, conversábamos durante horas mientras ella lijaba una mesa o barnizaba una silla. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a interesarme por su trabajo. Observaba sus manos expertas dando nueva vida a piezas abandonadas, destrozadas, olvidadas. Había algo profundamente simbólico en ello que resonaba conmigo. Una tarde, casi 3 semanas después del accidente, mientras organizaba algunas facturas, encontré una carpeta con recortes de periódico antiguos. No debería haberla abierto, pero la curiosidad pudo más. Los recortes, amarillentos por el tiempo, databan de 15 años atrás. Todos hablaban del mismo tema: el escándalo del senador Martínez, sorprendido con su amante, una mujer 20 años menor que él. Había fotos de un hombre de mediana edad junto a una mujer joven. Tardé un momento en reconocerla. Era Elena, con el cabello más oscuro y sin canas, pero inconfundiblemente ella. Uno de los titulares me heló la sangre. Esposa del senador Martínez intenta suicidarse tras escándalo. Y debajo, una foto de una mujer en camilla siendo introducida en una ambulancia. Su brazo, extendido, mostraba una venda en el mismo lugar donde Elena tenía su cicatriz. Veo que has estado investigando. La voz de Elena me sobresaltó. Estaba parada en la puerta, observándome con una expresión indescifrable. Cerré la carpeta de golpe, avergonzada. Lo siento, no debí. No importa, me interrumpió. Tarde o temprano lo sabrías. En esta ciudad, los escándalos nunca se olvidan del todo. Se acercó, tomó la carpeta y la abrió, extendiendo los recortes sobre el escritorio. Teresa Martínez, esposa del respetado senador Ricardo Martínez, dijo señalando la foto de la mujer en la ambulancia. No intenté suicidarme, por cierto. Simplemente quemé todos sus trajes en la bañera. El fuego se descontroló. Eras la amante, murmuré, sorprendida por la revelación. No exactamente, corrigió. Era su secretaria. Una tontería de una noche que él convirtió en un escándalo cuando su esposa nos descubrió. Me usó como distracción mientras desviaba fondos del partido. Cuando todo estalló, me dejó sola para enfrentar a los medios y a su esposa. Por eso me ayudaste, comprendí de repente. Te recuerdo a ella, a Teresa. Elena negó lentamente. No, Carolina. Me recuerdas a mí, a la mujer que fui. La diferencia es que yo no tuve a nadie que me tendiera una mano cuando lo perdí todo. ¿Qué pasó después?, pregunté a Elena mientras cerraba la carpeta con los recortes. Una parte de mí necesitaba saber cómo había sobrevivido a ese escándalo. Elena se sentó en el borde del escritorio. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban entre nosotras. Lo perdí todo, respondió con franqueza. Mi reputación, mi trabajo, mi apartamento. Nadie quiere contratar a la mujer que destruyó el matrimonio de un senador, aunque la verdad fuera diferente. Teresa, su esposa, perdió la custodia de sus hijos cuando intentó quemarle la ropa. Ricardo usó el incidente para pintarla como mentalmente inestable. ¿Y tú?, insistí. Yo me convertí en la villana perfecta, la secretaria ambiciosa que sedujo a su jefe. Hizo una pausa. Cuando todo estalló, huí a otra ciudad. Viví en moteles baratos, tomé trabajos mal pagados. Bebí demasiado, como tú. Bajé la mirada, avergonzada por mi comportamiento de las últimas semanas. Un día, casi 10 años después del escándalo, estaba en un bar, continuó Elena. Vi a Ricardo en la televisión, dando un discurso sobre valores familiares. Tenía a su nueva esposa al lado, una mujer 20 años menor que él. Teresa había muerto 2 años antes en un accidente, y yo seguía destruyéndome por un hombre que ni siquiera recordaba mi nombre. ¿Qué hiciste?, pregunté cuando se quedó en silencio. Dejé de beber esa misma noche, respondió. Volví a estudiar, aprendí restauración de muebles, casi por casualidad, trabajando para un anciano que me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Descubrí que me gustaba dar nueva vida a cosas rotas. Me recordaba que yo también podía ser reconstruida. Sus palabras resonaron en mí. Miré alrededor del taller, los muebles antiguos en diferentes estados de restauración. Cada uno con su historia, sus cicatrices, esperando una segunda oportunidad. ¿Sabes por qué te conté esto?, preguntó Elena. Negué con la cabeza. Porque reconozco la mirada de alguien que cree que su vida ha terminado. La veo cada mañana cuando te miras al espejo, la misma que yo tenía. Y quiero que sepas que no es así. Mi situación es diferente.
protesté débilmente. Roberto me humilló frente a toda mi familia. Nadie me defendió. Todos lo aceptaron como si fuera normal. Exacto, asintió Elena. Todos te fallaron, incluido tú misma. Ahora tienes dos opciones: seguir destruyéndote, dejando que ellos ganen, o reconstruirte a partir de los pedazos. No respondí. Sus palabras eran duras pero ciertas. Mañana empezarás a aprender restauración, declaró levantándose. El trabajo administrativo está bien, pero necesitas hacer algo con tus manos. Crear en vez de destruir. Esa noche, en mi pequeño apartamento sobre el taller, no pude dormir. Las palabras de Elena daban vueltas en mi cabeza. ¿Realmente me estaba destruyendo para castigar a Roberto? ¿A mi familia? ¿O a mí misma por no haber visto las señales antes? Por primera vez desde el accidente tomé mi teléfono y lo encendí. Había docenas de llamadas perdidas y mensajes. De Roberto, de mis padres, de Laura. No los abrí. En vez de eso, busqué en internet Ricardo Martínez, senador escándalo. Encontré artículos antiguos que confirmaban la historia de Elena. También encontré noticias más recientes. Ricardo Martínez había sido finalmente investigado por malversación de fondos y en la actualidad cumplía una condena de 7 años. Su segunda esposa lo había dejado, llevándose gran parte de su fortuna. Seguí buscando y encontré un obituario de Teresa Martínez. Había muerto sola en un accidente de coche, probablemente bebiendo, como yo aquella noche. Como Elena durante síndrome de Tuning. Años. La historia se repetía de diferentes maneras. A la mañana siguiente bajé al taller más temprano de lo habitual. Elena ya estaba allí preparando sus herramientas. «Estoy lista», dije. «Enséñame». Elena sonrió levemente y señaló un taburete junto a su mesa de trabajo. «Empezaremos con lo básico. Esta es una mesa de roble del siglo XIX. La madera está dañada aquí y aquí», señaló. «Primero hay que limpiarla y evaluar qué se puede salvar». Durante las siguientes semanas aprendí a lijar, a reparar, a barnizar. Mis manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron ásperas por el trabajo. La escayola de mi pierna fue sustituida por una férula menos aparatosa que me permitía más movilidad. Mis costillas sanaron completamente. El trabajo físico era agotador pero gratificante. Por primera vez en mucho tiempo me sentía útil. Creaba algo en vez de destruir. Cada noche, caía exhausta en la cama, pero era un cansancio diferente. Un cansancio limpio, honesto. Elena resultó ser una maestra exigente pero paciente. No toleraba errores, pero tampoco me criticaba cuando los cometía. Simplemente me mostraba cómo corregirlos. La restauración no es borrar las heridas. Me explicó un día mientras trabajábamos en un aparador antiguo con múltiples capas de pintura. Es integrarlas en algo nuevo. Las cicatrices cuentan la historia del mueble, igual que las nuestras cuentan nuestra historia. Inconscientemente, toqué la cicatriz de mi brazo. Ya no era roja e inflamada, sino una línea más clara que el resto, de mi piel. Una línea que marcaba un antes y un después. Un jueves por la tarde, cuando llevaba casi 2 meses viviendo sobre el taller, el teléfono sonó. Contesté automáticamente. «Taller de restauración Elena Suárez. ¿En qué puedo ayudarle?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz familiar. «Carolina, ¿eres tú?» El aire abandonó mis pulmones. Era Laura, mi hermana. «Laura», fue todo lo que pude decir. «Dios mío, Carolina, ¡estás viva!» Su voz se quebró. «Llevamos meses buscándote. Mamá está destrozada. Papá ha contratado detectives. Roberto, no menciones su nombre». La interrumpí con más dureza de la que pretendía. «¿Cómo me has encontrado? Un detective siguió el rastro de tu tarjeta de crédito hasta el hospital. Luego perdió. Tu pista. Ha estado llamando a todos los negocios de la zona. De nuevo el silencio. El peso de los meses sin contacto caía sobre nosotras. ¿Estás bien?», preguntó finalmente. «Estoy mejor que bien», respondí, sorprendida de que fuera cierto. «Estoy reconstruyéndome». Laura soltó un sollozo ahogado. «Carolina, necesitamos verte, explicarte. Todo fue un malentendido. Roberto dijo que te había avisado, que tú habías aceptado que Claudia viniera, que lo del vestido era una especie de broma entre vosotras». «¿Y le creíste?». La incredulidad tiñó mi voz. «¿Todos le creísteis?». «No lo sé. Fue todo tan confuso. Él parecía tan seguro, y tú estabas allí, sin decir nada». «Porque nadie me dejó hablar», respondí sintiendo cómo la antigua rabia regresaba. «Tú me sujetaste del brazo y me dijiste que no arruinara la noche. Pensé que estabas molesta por algo trivial». Su voz era apenas un susurro. No sabía. No entendía. Respiré profundamente, intentando calmarme.
No serviría de nada discutir ahora. Laura, no puedo hablar de esto por teléfono. Necesito tiempo. Por favor, Carolina, danos una oportunidad de explicarte, de pedirte... Perdón. Miré alrededor del taller. Los muebles a medio restaurar, las herramientas, el espacio que se había convertido en mi refugio. Pensé en Elena y su historia, en cómo había reconstruido su vida sin depender de quienes la habían lastimado. No. Estoy lista, respondí finalmente. Cuando lo esté, yo os buscaré. Al menos dime dónde estás, suplicó Laura, solo para saber que estás a salvo. Estoy a salvo, afirmé. Es todo lo que necesitas saber por ahora. Colgué antes de que pudiera insistir. Mi corazón latía acelerado. Había hablado con Laura. Mi familia sabía que estaba viva. Una parte de mí se sentía aliviada. Otra, aterrorizada ante la idea de verlos de nuevo. Elena entró en ese momento, cargando una caja con herramientas nuevas. Me miró fijamente, notando mi expresión alterada. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando la caja sobre la mesa. Mi hermana, respondí. Me han encontrado, o casi. Elena asintió lentamente. Era cuestión de tiempo, dijo. ¿Qué piensas hacer? No lo sabía. Una parte de mí quería huir de nuevo, cambiar de ciudad, empezar desde cero en otro lugar. Otra parte estaba cansada de correr. No lo sé, admití. Bueno, no tienes que decidirlo ahora, respondió Elena. Pero recuerda lo que te dije sobre las cicatrices. Nunca sanarán completamente si sigues huyendo de ellas. Esa noche soñé con el incendio, con el vestido ardiendo. Pero esta vez, en lugar de quemarme, las llamas me purificaban de alguna manera. Me desperté sudorosa pero extrañamente tranquila. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Respondió al tercer tono. ¿Diga? Soy yo, Laura. Estoy lista para hablar. Laura propuso reunirnos en una cafetería a las afueras de la ciudad. Un lugar neutral, dijo. Acepté, pero con una condición. Vendría sola, sin Roberto, sin mis padres. Necesitaba enfrentarme a ella primero, la persona que más me había dolido, que no me defendiera aquella noche. Elena insistió en llevarme. Conducía un viejo Seat Ibiza que hacía ruidos extraños al arrancar, pero que se mantenía sorprendentemente fiable. No tienes que hacerlo si no estás lista, me dijo mientras aparcaba frente a la cafetería. Nunca estaré completamente lista, respondí. Pero no puedo seguir evitándolo para siempre. Elena asintió. Estaré aquí mismo cuando termines. Si en algún momento quieres irte, solo sal y nos vamos. Le agradecí con una sonrisa tensa y bajé del coche. Mi pierna ya no necesitaba la férula, pero aún cojeaba ligeramente al caminar. Los médicos habían dicho que probablemente sería permanente, otra cicatriz más, aunque invisible a simple vista. La cafetería era pequeña pero acogedora, con mesas de madera oscura y sillas tapizadas en verde. Laura ya estaba allí, sentada en un rincón apartado. Cuando me vio entrar, se levantó de un salto. Su rostro era una mezcla de alegría y temor. «Carolina», murmuró, como si no creyera, que realmente estaba allí. No sabía cómo saludarla. Un abrazo parecía excesivo, demasiado íntimo después de estos meses. Un apretón de manos, demasiado formal para mi única hermana. Finalmente, simplemente me senté frente a ella. «Hola, Laura». Nos quedamos en silencio, observándonos mutuamente. Laura estaba más delgada, con círculos oscuros bajo los ojos. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, parecía descuidado. «Te ves diferente», comentó finalmente. Me encogí de hombros. Han pasado cosas. Una camarera se acercó a tomar nuestro pedido. Café negro para mí, té con leche para Laura, como siempre. «Carolina», comenzó Laura cuando la camarera se alejó. No sé por dónde empezar. Por el principio, la interrumpí. ¿Sabías que Roberto vendría con Claudia a la cena? Laura bajó la mirada, incómoda. No exactamente. Sabía que tenía una amiga. Roberto había comentado algo a papá, pero no sabía que la llevaría a casa, y definitivamente no sabía nada del vestido. ¿Y cuándo los viste entrar juntos? ¿Cuando la viste con mi vestido de compromiso? ¿Por qué no dijiste nada? Laura se retorció las manos sobre la mesa. Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba viendo. Y luego, cuando intentaste levantarte, mi primer instinto fue evitar un escándalo. «Un escándalo», repetí con amargura. Como si la verdadera vergüenza no fuera lo que Roberto estaba haciendo.
La camarera regresó con nuestras bebidas. Agradecí la interrupción para ordenar mis pensamientos. Roberto nos dijo a todos que tú sabías, continuó Laura cuando volvimos a estar solas, que habíais decidido separaos, pero que mantendríais las apariencias hasta después de 1900 las vacaciones, que Claudia era su nueva pareja, y que tú habías accedido a conocerla. ¿Y todos le creyeron? Pregunté, incrédula. Parecía convincente. Laura se pasó una mano por el cabello, nerviosa. Dijo que estabas de acuerdo con todo, incluso con lo del vestido, que era una especie de ritual de paso, de aceptación. Y ninguno de vosotros pensó en preguntarme directamente. Cuando te vimos tan alterada, asumimos que habías cambiado de opinión, o que estabas celosa a pesar del acuerdo. Roberto nos había preparado para esa posibilidad, diciendo que tú tendías a ser dramática. La bilis subió por mi garganta. Roberto no solo me había traicionado, sino que había manipulado a mi familia para que ignorara cualquier protesta. Y mía. Después de que desaparecieras esa noche, cuando encontramos el vestido de novia quemado en el jardín, empezamos a sospechar, continuó Laura. Roberto estaba furioso, no preocupado, eso no parecía normal. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo, pero me ayudó a mantener la compostura. ¿Cuándo os disteis cuenta de que todo era una mentira? Poco a poco, admitió Laura. Primero fue mamá. Recordó que el vestido de compromiso era una sorpresa para ti, que ella no te lo había dado todavía. No tenía sentido que se lo hubieras prestado a Claudia. Luego, cuando desapareciste, y Roberto se mostró más molesto que preocupado. Todo empezó a encajar. ¿Y papá? Papá fue el último en aceptarlo. Laura miró su té, evitando mis ojos. Él y Roberto siempre se han llevado bien. Quería creerle. Me recliné en la silla, procesando lo que acababa de escuchar. No sabía si sentirme aliviada porque finalmente conocían la verdad o furiosa porque les había tomado tanto tiempo darse cuenta de algo tan obvio. Roberto se mudó con Claudia al mes de tu desaparición, añadió Laura. Eso terminó de convencer a papá. ¿Dónde viven?, pregunté, aunque no estaba segura de por qué me importaba. En vuestra casa. La ha redecorado por completo. No queda nada de ti allí. Una punzada de dolor me atravesó, pero fue menos intensa de lo que esperaba. Esa ya no era mi casa. Tal vez nunca lo había sido realmente. Carolina, Laura extendió su mano sobre la mesa sin llegar a tocarme. Nunca podré disculparme lo suficiente por no haberte defendido esa noche, por no haber visto lo que estaba pasando, por haber dejado que te fueras así. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Conocía a mi hermana lo suficiente para saber que su arrepentimiento era genuino, pero aún no estaba lista para perdonarla completamente. Necesito tiempo, Laura, dije finalmente. Entiendo lo que pasó, pero no puedo simplemente volver y fingir que todo está bien. Lo sé, asintió limpiándose una lágrima. Solo quería que supieras que te hemos estado buscando, que mamá y papá están destrozados, que yo sé... Interrumpió, incapaz de continuar. ¿Qué pasa con Roberto?, pregunté. ¿Ha preguntado por mí? Al principio fingió estar preocupado, respondió Laura con desprecio. Organizó búsquedas, habló con la policía, pero cuando pasaron unas semanas, empezó a insinuar que tal vez te había sido voluntariamente, que quizás tenías a otro. Solté una risa seca, sin humor. Clásico de Roberto, proyectar sus propias acciones en los demás. Presentó una demanda de divorcio por abandono hace un mes, añadió Laura. Papá dice que no tienes que responder si no quieres. Puede bloquearlo a través de sus contactos en los juzgados. Negué con la cabeza. No, quiero el divorcio. No tengo nada que salvar de ese matrimonio. Nos quedamos, en silencio de nuevo. Tantas cosas por decir, y a la vez, tan pocas palabras que realmente importaran. Carolina. Laura volvió a romper el silencio. Por favor, deja que mamá y papá te vean. Solo una vez. Solo para que sepan que estás bien. Pensé en Elena, esperándome fuera, en sus palabras sobre enfrentar el pasado para poder sanar, en cómo había reconstruido su vida después de su propio escándalo. De acuerdo, accedí finalmente. Pero no ahora. Necesito prepararme. Laura asintió, visiblemente aliviada. Cuando tú digas, en el lugar que elijas. Terminamos nuestras bebidas en un silencio menos tenso. Antes de despedirnos, Laura sacó su teléfono. ¿Puedo tener tu número? Solo para estar en contacto. Dudé un momento, pero luego le di el número de la línea fija del taller. No estaba lista para tener
su número en mi móvil para la inmediatez que eso suponía. Al salir de la cafetería, vi a Elena en su coche, leyendo un libro. Me esperó, como había prometido. No preguntó cómo había ido el encuentro durante el camino de regreso, respetando mi silencio. Esa noche, finalmente le conté todo. La manipulación de Roberto, la lenta comprensión de mi familia, la demanda de divorcio. ¿Qué piensas hacer?, preguntó cuando terminé. Aceptar el divorcio, por supuesto, respondí. Y ver a mis padres, eventualmente. Pero no volver. No puedo volver a ser quien era. Elena sonrió levemente. No se trata de volver, Carolina. Se trata de seguir adelante, pero primero necesitas cerrar esas puertas adecuadamente. No dejarlas entreabiertas, dejando entrar corrientes de aire frío. Asentí, comprendiendo la metáfora. Las heridas nunca sanarían completamente si dejaba asuntos sin resolver. La próxima semana, decidí. Les diré que vengan a la cafetería la próxima semana. Me parece bien. Elena se levantó y comenzó a recoger los platos de la cena. Y Carolina, cuando todo esto termine, hay algo de lo que tenemos que hablar. La miré, intrigada. ¿De qué? Del futuro, respondió con una expresión que no supe interpretar. De tu futuro aquí, en el taller. Creo que tienes madera para esto. Y no solo por el juego de palabras. Esa noche, antes de dormir, miré mi cicatriz en el espejo del baño. Ya no era roja y furiosa, sino una línea plateada, integrada en mi piel. Me pregunté si mis heridas internas también estaban comenzando a sanar de la misma manera, transformándose en marcas que podía llevar sin dolor. Tomé el encendedor de mi abuelo, que ahora siempre llevaba conmigo, y lo hice girar entre mis dedos. Para que enciendas tu propio camino, había dicho. Quizás finalmente estaba encontrando ese camino, uno que yo misma construía, no el que otros habían diseñado para mí. Mañana llamaría a un abogado para aceptar la demanda de divorcio. Pasado mañana confirmaría la reunión con mis padres, y la próxima semana comenzaría oficialmente mi vida como aprendiz de restauradora. El fuego que había quemado mi brazo también había quemado los últimos restos de la mujer complaciente y temerosa que había sido. De esas cenizas estaba surgiendo alguien nuevo, alguien más fuerte.